su arrogancia, los británicos creyeron que la Gran Guerra sería una campaña rápida para detener el ascenso alemán, y que los soldados estarían de vuelta para antes de Navidad. La historia decidiría otra cosa: sin apoyo americano el colapso era algo inevitable, y la población, cansada de tanta guerra, se encontró al borde de una hambruna nacional. Hijos y padres, viejos y jóvenes, asesinados en una guerra imperialista inútil, librada por nada más que la codicia de la alta sociedad británica. A través del imperio, los pobres y hambrientos se levantaron en armas, forzando a la familia real y sus leales a huir a Canadá. De las cenizas de un mundo roto, se alzó la Unión de Bretaña. Rompan las cadenas, rompan las cadenas, rompan las cadenas, rompan las cadenas. Tras la Weltkrieg, un imperio alemán ampliado se demostró una amenaza para el Reino Unido, a pesar de que el país no concedió nada en el Tratado de Versalles. Como resultado, el gasto militar se mantuvo en niveles de guerra y se hizo especial hincapié en el presupuesto naval para combatir la creciente armada alemana. Tras las elecciones generales de 1924, una coalición conservadora liberal liderada por Austin Chamberlain llegó al poder, decidiendo desde el principio que el coste de la carrera armamentística naval era insostenible para el gasto británico. Como resultado, se redujeron los salarios de las Fuerzas Armadas y se redujo el desarrollo naval. El 13 de mayo, la tripulación del HMS Hood, atracado en Plymouth, se amotinó, negándose a obedecer las órdenes de sus superiores. Aunque pronto fueron arrestados, una gran multitud de manifestantes en los muelles intimidó a la policía local para que liberara a los marineros y posteriormente pidió apoyo contra los manifestantes. Posteriormente, se produjo una violenta represión de la protesta que desembocó en una huelga general y disturbios en toda la ciudad. En respuesta a la violencia del gobierno contra los huelguistas, el Sindicato de Trabajadores del Transporte y Generales convocó una huelga de solidaridad para protestar. Temiendo una revolución como la de Francia, el gobierno actuó rápidamente para ilegalizar el sindicato de transportistas y suspender el derecho de huelga de los trabajadores del transporte, lo que indignó al Partido Laborista y al movimiento sindicalista en general. A pesar de los arrestos masivos, varios otros movimientos obreros se declararon en huelga y numerosos cuarteles territoriales se amotinaron. Mientras que el 18 de junio el Congreso Sindical anunció su intención de realizar una huelga general, el gobierno ordenó al ejército reforzar a la policía y ayudar a disolver las huelgas y obligar a los trabajadores a reanudar trabajos críticos. En el sur de Gales, la gran acería Port Talbot contaba con una fuerte presencia sindical y sus trabajadores habían llevado a cabo una huelga masiva. En septiembre, cuando una multitud de huelguistas se acercó a un grupo de soldados sin experiencia, uno de ellos abrió fuego contra la multitud, lo que provocó un caos generalizado y la muerte de 5 huelguistas. La policía decretó pronto un toque de queda en la ciudad y esa noche, mineros furiosos irrumpieron en el cuartel cercano, donde golpearon a los soldados y posteriormente tomaron los edificios. En toda Gran Bretaña, los enfrentamientos entre la policía y los huelguistas se hicieron cada vez más frecuentes y mortales. El Parlamento se apresuró a ilegalizar el Partido Sindicalista, el Congreso Sindicalista y el Partido Laborista Independiente, al considerar que estas organizaciones alimentan las tensiones. Indignado, el Partido Laborista comenzó a apoyar a los sindicalistas radicales en sus llamamientos a derrocar al gobierno. Debido al caos creciente, algunos diputados liberales abandonaron la coalición gobernante y solicitaron al rey la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones, a lo que este se negó. Semanas después, George Lansbury habló en una conferencia del Partido Laborista donde abrazó el republicanismo y condenó la intromisión política de Jorge V, recordando la ejecución de Carlos I. Debido a las declaraciones de Lansbury, el Partido Laborista fue pronto ilegalizado y todos los parlamentarios laboristas que permanecían en Londres fueron arrestados por alta traición. A medida que la revolución se extendía, Cardiff fue la primera ciudad importante en caer ante las fuerzas revolucionarias, al declararse la ley marcial en todo Gales.
En Escocia, los edificios gubernamentales de Glasgow y Edimburgo fueron asaltados por rebeldes que acordaron unir sus territorios mediante una exitosa, aunque sangrienta, marcha sobre Livingston, lo que destruyó la retirada parlamentaria del corazón de Escocia. Ante la creciente frecuencia de las deserciones masivas en el ejército, este reemplazó sus filas con exmilitares indisciplinados, cuya brutalidad no hizo más que aumentar el apoyo a la causa revolucionaria. En enero de 1925, los rebeldes avanzaron desde Cardiff hasta Bristol, mientras que en Liverpool se proclamaba el gobierno provisional revolucionario, nombrando a George Lansbury como su primer presidente y a Arthur James Cook como el primer presidente del Consejo Ministerial unas semanas después. Con el apoyo de Lansbury, Cook nombró pronto a John Wadley como vicepresidente. Aunque los lealistas lograron retomar Bristol, el ejército se encontró en plena retirada por el corazón industrial británico. Un intento masivo de evacuar Escocia por mar tuvo un éxito limitado, dejando a algunos soldados como guerrilleros en las tierras altas. Los rebeldes escoceses optaron por avanzar hacia el sur para unirse a los rebeldes de las tierras medias. En primavera, la ley marcial se extendió al resto del Reino Unido y la familia real fue evacuada a Canadá con el pretexto de una visita de Estado. Esto provocó una oleada de personas que intentaron huir del país, congestionando los puertos del sur de Gran Bretaña y obligando al gobierno a desviar fuerzas militares para mantener el orden. En julio, el ejército republicano, ahora combatiendo con una fuerza aérea, atacó Nottingham, donde su disciplina conmocionó a los parlamentarios y les otorgó una dura victoria. Con el conflicto acercándose a su fin, los restos de la Marina Real Británica comenzaron a ayudar en la evacuación de gran parte del gobierno a Canadá. Las fuertes lluvias otoñales frenaron el avance de la Unión y los parlamentarios lograron detener a los rebeldes en Coventry. Con refuerzos canadienses en camino, en diciembre la Unión obtuvo ayuda francesa para atacar Plymouth y romper el estancamiento. Esto resultó exitoso, y la dirección de las fuerzas hacia la costa sur permitió avances en Peterborough, Luton y la recuperación de Bristol. Londres se sumió en el caos cuando el gobierno abandonó la ciudad, lo que permitió que el ejército republicano entrara y aplastara toda la resistencia restante. A principios de 1926, el gobierno provisional revolucionario convocó la Convención Constitucional en las ruinas de Londres. Su prioridad era la reconstrucción, y para ello se organizaron grandes cantidades de voluntarios para tareas como el suministro de alimentos y medicamentos, y la reparación de carreteras y ferrocarriles. Algunas de las fuerzas parlamentarias restantes continuaron combatiendo como guerrillas, y en febrero, un grupo autodenominado Oposición Leal, secuestró a 3 funcionarios del gobierno y asesinaron a 2, prometiendo más si no se establecía un gobierno ordenado y moral. Esto provocó represalias desorganizadas y violentas que llevaron al presidente Cook a encargar al vicepresidente Wheatley la tarea de poner fin a la crisis. Para ello, creó el Ejecutivo de Operaciones Especiales, un destacamento del ejército republicano encargado de detener a contrarrevolucionarios, proteger a personalidades importantes y eliminar a los grupos armados disidentes. Este grupo resultó muy eficaz para prevenir la violencia extrajudicial, aunque la detención de antiguos miembros del Partido Conservador provocaría numerosas muertes debido a agresiones excesivas y campos de prisioneros de baja calidad. El continuo derramamiento de sangre indignó a George Lansbury, quien dimitió como presidente y nombró a Clement Attlee para reemplazarlo como jefe del Partido Laborista. Arthur Cook ganó las elecciones presidenciales posteriores y, poco después, la Convención Constitucional abolió el título, otorgando el título de jefe de Estado al presidente del Consejo Ministerial. A principios de 1927, entró en vigor oficialmente la Constitución de la Unión Británica. Establecía un Estado laico con sufragio universal para los mayores de 21 años y elecciones cada 5 años. El Congreso tendría 2 cámaras iguales, cada una elegida por un voto único transferible, pero los candidatos debían ser aprobados por el Ministerio de Información. El presidente del Congreso Federal sería nombrado por votación de ambas cámaras y nombrado sin restricciones al Comité Ejecutivo. En la primera reunión oficial del Congreso Federal se aprobaron rápidamente varias leyes que orquestaron la nacionalización de todas las minas, servicios públicos, carreteras, ferrocarriles y otras industrias. Estas fueron transferidas a la autogestión obrera a través de los sindicatos, y el Congreso de Sindicatos se encargó de controlar la producción y el comercio mediante su Comisión de Manufactura y Recursos, cuyos miembros eran elegidos por su presidente.
El problema inmediato que enfrentaba el país era la falta de recursos clave para la industria, que previamente se importaban, así como una grave escasez de alimentos y petróleo provenientes de los dominios, que se negaban a comerciar abiertamente con el antiguo Reino Unido, ya que su estabilización tras la disrupción de la Revolución Británica endureció su postura contra la Nueva Gran Bretaña. Se llevó a cabo una importante reestructuración de las relaciones comerciales, con intentos de compensar los déficits generados mediante el comercio con Francia e Italia y negociaciones con numerosos países neutrales. Finalmente, se instauró un régimen de racionamiento que puso el suministro de alimentos bajo control estatal y distribuyó una cantidad determinada de leche, azúcar, fruta, margarina, mantequilla, grasas, queso, carne, ropa y té a cada persona. Las patatas y las verduras nunca fueron racionadas, y aunque inicialmente se demostró la posibilidad de comer cereales, la idea se abandonó rápidamente en favor de la regulación de precios. Sin embargo, la gasolina tuvo que ser racionada al máximo, lo que motivó la creación de una comisión para investigar las posibilidades de encontrar sustitutos sintéticos en Porton Down. Se establecieron varios restaurantes populares donde una comida completa no costaba más de 9 peniques, y la campaña Cava para la Revolución comenzó a animar a la gente a cultivar alimentos y dedicarse a la agricultura. Como resultado, se produjo una migración al campo a medida que se cultivaban más tierras. Para muchas personas, esto, junto con un programa de reforma de la vivienda y de erradicación de barrios marginales, logró mejorar su calidad de vida, ya que recibieron educación sobre el reciclaje y la reutilización de diversos productos, y la calidad y cantidad de su dieta aumentaron. La pesca también se beneficia de la caída del consumo de carne. Como parte de los intentos por compensar la escasez de textiles, un pequeño movimiento comenzó a descartar el uso del sombrero como institución, aunque su influencia es limitada. Se programó un referéndum sobre la independencia de Escocia para el 1 de septiembre. Aunque las coaliciones que apoyaban a ambos bandos trascendieron las líneas de política económica, los nacionalistas demostraron una unidad de campaña mucho mayor que los unionistas. Una importante violencia política sacudió Escocia, entre turbas que apoyaban a cada bando y turbas que apoyaban la unión con Gran Bretaña, pero con diferentes plataformas económicas. El líder nacionalista John McCormick expresó su disposición a una restauración de Windsor, y el líder del Partido Unionista, de centro-derecha, respaldó la independencia. Tras el apuñalamiento mortal de un activista sindicalista en agosto, John Wadley pospuso el referéndum hasta el 25 de septiembre. El 1 de septiembre, una bomba explotó en la Universidad de Glasgow, aunque no hubo muertos. Al día siguiente, los enfrentamientos callejeros entre ambos bandos no causaron víctimas mortales, y temiendo una victoria nacionalista, Wadley ordenó el arresto de John McCormick y su aliado Robert Graham por actividades contrarrevolucionarias. El presidente escocés, William Gallagher, suspendió el referéndum indefinidamente y, a cambio, Londres concedió a Escocia mayor autonomía. A finales de 1928, Randall Davidson se convirtió en el primer arzobispo de Canterbury tras jubilarse voluntariamente. Fue reemplazado por el socialista cristiano William Temple. El 12 de mayo de 1930, John Wadley falleció repentinamente de un derrame cerebral a los 61 años. Su caída desencadenó una batalla por el liderazgo dentro del Partido Laborista Independiente y dejó al sindicato sin vicepresidente. Muchos en la cada vez más poderosa izquierda militante vieron esto como una oportunidad para colocar a un radical en el puesto de vicepresidente, pero el presidente Koch adoptó una postura moderada. Con mala salud, aunque intentó disimularlo lo mejor que pudo, Koch temía alterar demasiado el equilibrio de poder. Por ello, el veterano moderado del Partido Laborista Independiente, John Robert Clines, fue nombrado vicepresidente, manteniendo así la coalición gobernante entre el Partido Laborista y el Independiente Laborista. Sin embargo, la salud del presidente pronto comenzó a deteriorarse, y su adicción al trabajo lo llevó al agotamiento. Perseverando, al no buscar atención médica tras una lesión en la pierna, agravada por una caída relativamente inofensiva, se infectó. Hospitalizado a finales de septiembre, Koch se vio obligado a perderse la conferencia del Partido Laborista de 1930, presidida por el ministro de Trabajo, Tom Mann, y el 19 de octubre le amputaron una pierna por encima de la rodilla, lo que desató el temor de que el presidente estuviera al borde de la muerte. Mientras Koch se recuperaba de la operación, aunque con una pierna de corcho y muletas, reconoció que su tiempo había terminado y anunció su intención de dimitir como líder del Partido Laborista y presidente de la Unión de Gran Bretaña para finales de año.
Tras una contienda bastante cordial, el veterano sindicalista Tom Mann venció con facilidad al fiel miembro del viejo laborismo y ministro de Asuntos Exteriores, Arthur Henderson, y fue elegido líder laborista, asumiendo formalmente la presidencia el 14 de diciembre. A continuación, se produjo una importante remodelación del gabinete, en la que los ministros laboristas obtuvieron la mayoría de los escaños a expensas del independiente Laboris, ahora liderado por el mucho más moderado y cada vez más combativo Philip Snowden. Pronto se producirían una serie de pequeños escándalos, comenzando cuando el ministro de Obras Públicas, Jimmy Thomas, fue descubierto malversando fondos, avisando a líderes industriales y sindicales de futuras enmiendas presupuestarias y aprovechando su posición para enriquecerse. Bajo la enorme presión de su segundo, Oswald Mosley, Thomas dimitió en desgracia el 1 de julio y Mosley fue ascendido a ministro de Obras Públicas. Más tarde ese mes, el expresidente Koch fue hospitalizado de nuevo, esta vez con diagnóstico de cáncer. Sin embargo, Koch hizo una aparición triunfal en la conferencia del Partido Laborista de 1931 en Scarborough ese octubre. Esta sería su última aparición pública, ya que pronto fue hospitalizado por última vez. Tras varias semanas hospitalizado, donde numerosos políticos destacados se aseguraban de desearle lo mejor, Arthur Koch falleció el 2 de noviembre de 1931 a la edad de 47 años. La nación lloró a su héroe revolucionario, pero pronto la Unión se vio sumida en otra pequeña crisis por el escándalo McKenna, en el que se rumoreaba que varios políticos constitucionalistas del Partido Liberal mantenían contacto con el banquero exiliado Reginald McKenna. Finalmente, 17 representantes constitucionalistas del Congreso Sindical y del Parlamento Provincial fueron acusados por el Tribunal Superior y llevados a juicio, lo que generó un frenesí mediático nacional. Después de varias semanas, muchos de los acusados huyeron a Irlanda para evitar ser encarcelados por traición, dañando al Partido Liberal y desencadenando un clima nacional de paranoia sobre una posible infiltración realista. Estos temores de subversión solo se intensificaron tras el escándalo McKenna. Las crecientes tensiones entre el presidente Mann y el Parlamento Provincial, que ahora operaba bajo una coalición independiente liberal tras las elecciones generales de 1931, se desbordaron tras una propuesta para reorganizar el sistema de gobierno local. El Parlamento Provincial bloqueó la legislación en abril y, para agosto, bajo la dirección de la Segunda Unión de Control Democrático, liderada por Philip Snowden del Independiente Liberal, Herbert Samuel del Partido Liberal, y Harold Macmillan del Nuevo Partido Democrático, el Parlamento bloqueó por completo la gobernanza nacional. Surgió una crisis constitucional, y los planes de Mann de convocar una huelga general para someter a la Segunda Unión de Control Democrática fueron rescindidos discretamente tras una rebelión en el gabinete. Finalmente, en un acto profundamente controversial, Tom Mann invocó la Ley de Poderes de Emergencia el 1 de noviembre, tras un largo proceso judicial que falló a su favor y una larga sesión de Federación Sindical deliberó sobre la medida hasta las 4 de la mañana. El Parlamento Provincial fue prorrogado sin contemplaciones y posteriormente disuelto el 5 de noviembre, una medida que desencadenó protestas a nivel nacional y una serie de dimisiones en el gabinete por parte de miembros moderados del Partido Laborista y del Laborista Independiente. El Parlamento Provincial se reunió ilegalmente y celebró una moción de censura, en gran medida simbólica, contra el presidente Mann esa misma tarde, lo que a su vez provocó un motín en la Federación Sindical después de que Snowden llamara a la insurrección armada para, entre comillas, restaurar la democracia. Varios representantes del Congreso Sindical sufrieron heridas leves en el caos, entre ellos el presidente de la Federación Sindical John Bromley, quien resultó herido cuando Snowden lo empujó fuera del escenario. Los líderes de la Segunda Unión de Control Democrática fueron internados posteriormente, y Snowden fue posteriormente encarcelado por lesiones corporales graves. A principios de diciembre, funcionarios descontentos afiliados a los partidos políticos de la Unión de Control Democrático filtraron información sobre un borrador del presupuesto de 1933 para la comunidad militar y de inteligencia, como parte de la fuga de inteligencia de 1932 en el escándalo político subsiguiente, que se prolongó hasta el nuevo año. 3 ministros del gabinete fueron destituidos, lo que dejó a Mann en una posición insostenible. El 27 de marzo de 1933, el primer ministerio Mann llegó a su fin cuando el presidente solicitó un voto de confianza contra su propio gobierno.
Sin embargo, el propio Mann obtendría una victoria sorprendentemente cómoda en la votación posterior, lo que le otorgó el mandato para diseñar un nuevo ministerio dominado por federacionistas y marxistas radicales, con el notorio pero popular vicepresidente Oswald Mosley al frente. Mosley adoptó una postura, como era de esperar, de línea dura contra el laborista independiente y los liberales, acusándolos de formar parte de una conspiración realista en el señor del gobierno. Pronto se aprobó la Ley de Organizaciones Proscritas de 1933, que prohibía formalmente al Partido Laborista Independiente, al Partido Liberal y al nuevo Partido Democrático, y posteriormente muchos políticos de alto perfil fueron internados indefinidamente bajo sospecha de sedición y traición. La promulgación de la Ley de Organizaciones Proscritas de 1933 marcó un punto de inflexión significativo en el clima político de la Unión Británica. Esta legislación desencadenó una ola de arrestos masivos en todo el país, especialmente contra figuras prominentes como Fenner Brockway, James Maxton, Ellen Wilkinson y David Kirkwood, todos ellos miembros o afiliados al Partido Laborista Independiente. Estas detenciones de alto perfil desencadenaron un malestar social generalizado, que se manifestó en disturbios y protestas en todo Londres y sus alrededores. Además, altos cargos del Partido Liberal y del nuevo Partido Democrático, como Herbert Samuel y Harold Macmillan, fueron detenidos por traición. Ante esta represión intensificada, numerosos miembros de estas organizaciones proscritas buscaron refugio en la clandestinidad, evadiendo así los crecientes esfuerzos de las autoridades.